En este vídeo te voy a explicar la estructura de cuenta perfecta para cuentas que gestionan un alto volumen creativo. Y voy a empezar por desmentir algo que seguramente hayas escuchado hasta el momento y bastantes veces, que es: ¿existe la estructura de cuenta perfecta? La respuesta es no, no existe la estructura de cuenta perfecta, y por algo muy sencillo, y es que en este caso cada negocio, cada e-commerce es distinto, y la estructura de cuenta no viene determinada en este caso por un gurú o por un experto o por una agencia o por un media buyer, sino que viene determinada por la complejidad de tu negocio. Y es que justamente esa es una de las misconceptions malentendidos más grandes, ¿no? Muchos dueños de e-commerce, muchas de las marcas que auditamos siempre cometen el mismo error de decir, bueno, mi estructura de cuenta es esta, pero cada vez que escalo el presupuesto, mi ROAS se cae y mi ROAS se cae. ¿Y a quién señalo? Señalo a el media buyer, señalo a la estructura de cuenta y me pongo de repente tiro todo lo que había hecho, todo el aprendizaje que tenía en mi cuenta, me pongo a lanzar 4 o 5 campañas más que he visto en un vídeo de YouTube. Y eso es lo peor que puedes hacer con diferencia. Y justamente a partir de ese error o de ese desconocimiento es de donde nacen los dos principales problemas de muchas estructuras de cuentas completamente ineficientes. La primera es sobresegmentar, y con esto me refiero a el poco presupuesto que tienes muy diluido entre distintas campañas, se testean 100 cosas y no se sacan conclusiones de ninguna. Uno de los errores más comunes, sin duda, en la mayoría de tiendas online que auditamos. Y el segundo viene del otro extremo, de sobreconsolidar. A mí me han dicho que hay que tener una sola campaña y tener todos los creativos ahí, y todos los creativos trabajan para Meta, y como Meta hace el targeting, pues da igual que lo divida en diferentes assets o diferentes campañas porque no va a tener ningún efecto. Error. ¿Por qué? Porque justamente de una estructura de cuenta sobreconsolidada lo que menos vas a sacar son conclusiones. Y justamente estos son los dos errores que nacen un poco de eso que comentaba al principio, ¿no? De intentar encontrar la estructura de cuenta perfecta que he visto en ese vídeo de YouTube, o que me han contado que el e-commerce de turno tiene, o que he visto que me han contado por LinkedIn. Error. La estructura de cuenta no la define un gurú, no la define la que tiene tu competencia, no la define, no, la define la complejidad de tu negocio y el momento en el que estás. Porque al final el objetivo de una estructura de cuenta no es lanzar más ads y ya está, sino que el objetivo de una estructura de cuenta eficiente son 3 cosas. Primero, testear más rápido, no destruir la eficiencia del gasto, y tercero, generar aprendizajes que en este caso puedas enviar pues a tu equipo de diseño, estrategia creativa o lo que sea. Y estos aprendizajes deben ser aprendizajes que puedas compartir con tu estratega creativo, que puedas compartir con tu equipo de diseño para acelerar el testing. Y acelerando el testing lo que conseguimos también es acelerar el escalado. Dicho esto, como digo, si te tienes que quedar con algo de esta primera parte es que la complejidad del negocio determina la complejidad de tu cuenta. Y por lo tanto tienes que construir una cuenta que priorice estos 3 elementos. Así que vamos con el primer punto. Complejidad del negocio igual a cuenta. Si tengo en este caso una marca e-commerce en la que vendo un solo producto y es una marca pequeña, ¿por qué voy a tener 25 campañas? Me basta con una sola campaña en la cual básicamente tenga una estructura CBO, donde a lo mejor lo que puedo hacer es lo siguiente: tener adset 1 ángulo A, adset 2 ángulo 2. Ahí es donde empiezo yo a definir exactamente qué es lo que estoy testeando y cuál es el objetivo de esa campaña. Porque no, en ese caso no vas a necesitar 25 campañas. Seguramente aquí estés invirtiendo menos de 10.000 euros al mes, y eso te haga tener una estructura de cuenta consolidadita en la cual puedas trabajar con una sola campaña y distintos assets por cada ángulo que trabajes. Y si tengo en este caso un negocio en el que tengo más de un producto, tengo varios productos, tengo diferentes categorías, y tengo, pues en este caso no, me lo invento, el 20% de unos productos genera el 80% de los retornos, y pongamos que esos son 3 categorías, pues podríamos tener una estructura de cuenta donde la primera campaña sea categoría A, la segunda sea categoría B y la tercera sea categoría C. Y adicionalmente a esto le puedo meter una estructura de retargeting donde haga un retargeting para clientes y otro para no clientes 30 días. Si nos fijamos, aquí sí que tiene sentido tener una campaña por categoría. ¿Por qué? Porque tengo 3 categorías que están carrileando literalmente el revenue de mi marca e-commerce. Y por lo tanto me conviene tener y sobre todo construir un ecosistema diverso para cada una de estas campañas. Ya sea por ángulos, o ya sea en este caso por formatos, o ya sea en este caso por ICPs. Y eso también es importante. ¿Cómo estructuramos la estructura de cuenta? O cuáles son las variables, mejor dicho, que queremos testear, depende de en la etapa en la que estemos y lo que queramos aprender. Porque nosotros siempre seguimos el siguiente orden, y es este de aquí.
creativo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente empezamos por validar la oferta. Una vez encontramos la oferta ganadora, buscamos el ICP para esa oferta. Una vez encontramos el ICP ganador para esa oferta, buscamos el ángulo ganador para ese ICP. Y una vez encontramos el ángulo ganador para ese ICP, buscamos el creativo ganador para ese ángulo. Entonces, si yo estoy en un punto en el que lo que quiero es testear, en este caso ICPs, pues seguramente dentro de mi campaña lo que haré es tener diferentes adsets por cada ICP. Y si ya he encontrado ese ICP ganador, lo que haré es tener diferentes adsets por cada ángulo. Entonces, como digo, vuelvo a insistir, la complejidad de tu cuenta la determina la complejidad de tu negocio. Y a partir de aquí, ¿cuáles son las señales de complejidad que me dicen cómo debo segmentar mi estructura de cuenta? Bueno, en este caso son 4. La primera de todas, las categorías. Muy simples. Categorías de producto. Y aquí, sobre todo, lo que marca la diferencia es entender si son de categorías de productos muy distintas o muy similares. Pues seguramente, si tengo una categoría de producto que son pantalones cortos y largos, en este caso lo trabajaría dentro de la misma campaña. Pero si son zapatos y vestidos, en este caso lo trabajaría en campañas distintas. También depende del presupuesto que tengamos. Obviamente, si tenemos un presupuesto corto, prioricemos lo que mejor se vende. Si los que mejor se venden son los zapatos, hagamos una campaña para zapatos y ya cuando consigamos escalar y veamos tracción en vestidos, lanzamos la de vestidos. Pero si estamos en un punto en el que tenemos la capacidad, lancemos las dos, pero por separado. Segunda variable, gama core versus estacional. Es decir, productos evergreen versus productos estacionales. Si tengo, en este caso, una serie de productos que sé que van a tener una temporada asociada a ellos, pues los voy a trabajar en una campaña aparte. Si tengo unos productos evergreen, esos productos evergreen me interesa que no se vean afectados lo más mínimo por cambios en los productos estacionales y por lo tanto siempre voy a tener una campaña para esos productos evergreen. De hecho, nosotros hace recientemente, cosa de 14 días, lanzamos unas campañas que las llamamos burners, que son básicamente como unas campañas que utilizamos súper mega estacionales para escalar y hacer wave surfing, y lo que hacemos con estas campañas es lanzarlas aparte. ¿Por qué? Porque tienen productos distintos en una época muy importante de demanda y trabajamos esas campañas aparte sin afectar a las campañas evergreen, sin afectar a los productos que ya se están vendiendo evergreen, porque aquí tenemos una serie de variables como es un producto que se vende mucho en ese momento específico del año, que obviamente sabemos que cuando salgamos de ese periodo no se va a vender tanto, por lo tanto no nos interesa meterlo dentro de las campañas que ya tenemos activas, sino que nos interesa trabajarlo aparte, que también nos permite escalar horizontalmente la cuenta y gastar más. Luego, diferencias dentro del público demográfico. Esta es otra variable importantísima que, como comentaba, que define ya no solo el cómo estructuramos la cuenta, sino los creativos que trabajamos dentro de esa cuenta. No es hablar como el que vende, sino como el que compra. Y eso es importante porque a partir de aquí, si nosotros tenemos claros que tenemos ICPs muy distintos, me lo invento, madres de 30 a 45 años y hombres de 25 a 35 años, son segmentos de edad muy distintos, pero ambos pueden comprar mi producto. Creatina, me lo invento, o colágeno, o omega 3, o vitamina D. Pues estos son dos ICPs distintos. ¿Tiene sentido que yo tenga una campaña en la cual incluya esos dos ICPs? Sobre el papel puede tenerlo, pero en este caso, si lo que realmente queremos es escalar esos dos ICPs por separado, deberíamos tener una campaña para ese y otra campaña para el otro, porque el cómo hablan las madres y el cómo hablan los hombres de 25 a 35 años no tiene nada que ver. Las preocupaciones son completamente distintas. A una madre, si le atacas con un claim de el 90% de las mujeres entre 30 y 45 años tienen déficit de omega 3 y por lo tanto llegan a la menopausia con mayores sofocos, a un hombre eso no le va a interesar. Y ahí está la clave en entender a quién le hablamos y cómo le tenemos que hablar. Importantísimo. Y el último, por el cual podemos, en este caso, segmentar nuestra estructura de cuenta, son los conceptos ganadores en los que se está sobreapalancando el negocio y se quiere invertir más volumen. Ejemplo, este de aquí, que no lo he escrito muy bien, pero cuando empezamos a encontrar conceptos ganadores tenemos varias formas de escalarlo y una de las formas que nosotros utilizamos es, en este caso, pujas manuales para escalar la cuenta. Muy simple. Utilizamos pujas manuales no solo para conseguir mejores resultados de anuncios que ya existen y que son ganadores, sino para llegar a nuevas audiencias también. Y justamente esta es una forma en la que nosotros desbloqueamos crecimiento y segmentamos nuestra cuenta si tenemos muchos conceptos ganadores que sabemos que están carrileando y que por lo tanto son incrementales y nos interesa que Meta le dé más gasto, que es básicamente pues la campaña de toda la vida de escalado, ya sea pues con una puja distinta, con un segmento distinto, con iteraciones nuevas. En este caso segmentos casi que ya no se utilizan, o sea, utilizar una audiencia a día de hoy no lo recomiendo, no las utilizamos, pero en su día se hacía con un objetivo, ya sea en este caso maximize value of conversion o maximize number
conversion distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son las 4 variables por las cuales puedes segmentar tu cuenta de Meta Ads. Siempre ten muy presente cada una de estas, y una que siempre se va a producir es esta de aquí. Esta de aquí siempre va a ocurrir a medida que vayas sacando conceptos ganadores, e incluso esta también la puedes trabajar solo para ganadores de un ángulo en concreto, solo para ganadores de una ICP en concreto, solo para ganadores de un concepto en concreto. El segundo punto, y muy importante, que de hecho este nos lo comentaron en abril cuando fuimos a las oficinas de Meta de Dublín, es la atribución, que muchas marcas e-commerce pasan por alto, ¿no? Y es entender lo siguiente: la fiabilidad de tu ROAS cae a medida que bajas en la estructura de cuenta. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos 3 niveles dentro de la cuenta. De hecho, podríamos añadir un cuarto, que son estos 3, y si añadimos el cuarto es la cuenta. Tenemos el nivel de campaña, tenemos el nivel de adset y el nivel de ad. Y a medida que vas bajando en cada uno de estos 3 niveles, la atribución o la fiabilidad del ROAS va cayendo. ¿Por qué? Esto lo voy a explicar con el siguiente concepto, que es incrementalidad. Sin duda, la palabra de moda en este 2026 y para cualquier dueño de e-commerce que quiere escalar su negocio con rentabilidad. Y es que a medida que vas bajando en cada una de esas capas, la fiabilidad del ROAS va cayendo por un concepto que se llama incremental. Si tú tomas decisiones a nivel ad, seguramente en el 90% de las veces te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque a día de hoy puedes estar apagando anuncios que tienen un ROAS muy malo a simple vista, pero que están absorbiendo mucho gasto. Y si yo echo un vistazo y veo que ese anuncio tiene un mal ROAS, pero está asumiendo mucho gasto, y echo un vistazo al adset y veo que el adset de repente está en objetivo y tiene muy buen ROAS, y echo un vistazo a la campaña y veo que pasa lo mismo, tiene muy buen ROAS, mi cabeza me diría: este ad está comiéndose el gasto del resto de anuncios que pueden hacer que funcionen. Y ese es el error que cometen la mayoría de marcas a día de hoy. No entienden que realmente los anuncios ya no solo llegan a la audiencia a la que tienen que llegar, sino que llegan en el momento adecuado. Y que vamos a tener anuncios que tienen un mal ROAS, pero que están haciendo que el resto de anuncios funcionen mejor. Porque seguramente lo que harías aquí es comparar este anuncio con el resto de anuncios. Dices: hostia, pues si este anuncio tiene un ROAS 1,5 y el resto de anuncios dentro de ese adset están en ROAS 2,5, apago ese anuncio para que el resto de anuncios se lleven más gasto y por lo tanto el ROAS mejore. Y pasa todo lo contrario. Pasa que apagas ese anuncio y de repente la performance de la cuenta se te cae. ¿Eso por qué ocurre? Porque ese anuncio lo que estaba haciendo era abrirte nueva audiencia. Era impactar a ese usuario en el primer impacto con tu marca, con tu producto, con tu problema, con tu solución, y al apagarlo te acabas de cargar ese anuncio que lo que generaba era incrementalidad y de los cuales el resto de anuncios comían. Por lo tanto, es muy importante que a día de hoy ya no solo tengas en cuenta si un anuncio es bueno o no, sino que tengas en cuenta el conjunto entero, porque una decisión de esas puede hacer que el ROAS de tu cuenta se caiga por los próximos 7 a 14 días y te estés preguntando que por qué ha pasado. Bueno, pues seguramente porque has tomado una decisión fijándote en algo como es el creativo. Sí, hay que hacerlo, pero hay que tener en cuenta, y nosotros algo que siempre tenemos muy presente es: si en este caso la campaña o el adset que estoy analizando tiene un creativo que está por debajo de objetivo, lo que hago automáticamente es analizar: ok, ese adset qué tal está funcionando, y esa campaña qué tal está funcionando. Si la campaña y el adset están por debajo de objetivo, entonces sí que voy a tomar la decisión de apagar ese anuncio. Pero si la campaña está por encima de objetivo y el adset también está por encima de objetivo, no voy a tocar ese anuncio jamás. Así que como conclusión de este punto, no tomes decisiones a nivel anuncio, sino que lo que tienes que hacer es analizar antes cómo está tu cuenta, cómo está tu adset. Así que como conclusión de este punto, no tomes decisiones a nivel de anuncio. Antes de tomar una decisión a nivel de anuncio, hazte la pregunta de exactamente qué función está cumpliendo ese anuncio. ¿Y estoy teniendo las métricas que busco a nivel adset y a nivel campaña? Si la respuesta es sí, ese anuncio es incremental. El tercer punto, a raíz de lo que comentaba en el segundo, es medir los KPIs a nivel de adset. En lugar de mirar el ad y intentar adivinar qué es lo que está pasando, sube al nivel de adset y empieza a tomar decisiones a partir de ahí. ¿Por qué? Porque si metes 5, 10 o 20 creativos en un adset y no se microgestionan los ads individuales, Meta lo que va a hacer es repartir el gasto de forma más efectiva siempre. O sea, siempre Meta va a repartir el gasto mejor que tú. Eso sin ninguna duda. Lo que tienes que hacer es lo que decíamos: evalúa el adset y hazte la siguiente pregunta: ¿este adset que tengo aquí, con este batch de creativos que hay dentro de este adset, ya sea por ángulo,
por ICP, por mensaje, por formato, cumple con el KPI. Si la respuesta es sí, sube el presupuesto. Punto. No hay más. Y seguramente te pase que de esos 20 ads, solo 4 se llevan el gasto. Perfecto. Meta está sabiendo dónde poner el dinero. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es coger esos 4 que se están llevando el gasto y replicarlos. Nada más. Que luego ves que se va fatigando, perfecto, los vas apagando. O bien, si quieres testear esos 15, 16 creativos que te faltan por testear, coge, duplica y crea otro adset sin esos 4 anuncios y los testeas. Y ves otra vez qué está pasando ahí. Te están llevando 3 el gasto. Perfecto. ¿Esos 3 están funcionando bien en adset? Sí. Perfecto. Cojo y replico. Y ya está. Y no hay más. Porque eso es lo más importante. Estructurar y medir a nivel de adset es lo que te va a permitir tomar decisiones fiables y construir un bucle de feedback creativo en el cual constantemente se esté testeando lo que funciona y testeando nuevas hipótesis. Entonces, empieza a medir a nivel de adset. 4. Variables que se pueden segmentar a nivel de adset. La primera de todas, formato, aunque esta solo la recomendaría si esta es una etapa muy principiante. Quizás en una estructura de cuenta mucho más avanzada, donde ya se están invirtiendo más de 50.000 euros al mes, es muy contraproducente. Más de 10.000 también es contraproducente. Entonces, solo hazlo si estás en etapas muy principiantes. El motivo es muchas veces porque al final, si tienes vídeo y imagen, la imagen siempre tiene un CPM mucho más bajo que el vídeo. Por lo tanto, es más rápido sacar conclusiones. Normalmente con estáticos puedes testear más rápido que no con vídeo, que al final es el formato rey, en este caso en Meta, y que obviamente más caro es competir. El segundo, landings. Y aquí sí que es para un nivel bastante más avanzado. Esto solo lo haría en el momento en el que empieces a tener conclusiones de, ok, me funciona muy bien este ángulo, perfecto, de construir una landing específica para este ángulo. Pues cojo los 5 anuncios que mejor han funcionado para ese ángulo, los meto en una campaña y creo una campaña con 2 adsets. Ángulo 1, landing A, ángulo 1, landing B. Y meto los mismos anuncios y lo único que testeo ahí es la landing. Tercero, categorías de producto. Ejemplo, el caso que poníamos, una campaña para pantalones. Pues tengo un adset para pantalones largos, otro para pantalones cortos. No me complico. Si tengo 4 categorías muy distintas, pues mejor tener 4 campañas distintas para cada una de esas categorías. Además, sí sé que son categorías que son muy importantes para mí. Pero, ojo, importante, no interesa tener 20 categorías, ¿ok? A bajo presupuesto. Ten las más importantes para tu negocio ahora mismo. Otra variable por la cual podemos en este caso segmentar es por concepto. Y dentro de concepto voy a meter en este caso tanto persona como ángulo como oferta. Y esta es la opción sin duda que más recomiendo, la opción que nosotros más utilizamos en los más de 500.000 euros de ad spend que gestionamos entre todas las marcas e-commerce que gestionamos al mes. Y el concepto, ¿por qué es lo más importante? Porque es lo que realmente importa. Es el cómo hablarle a esa persona, es la persona y es lo que vendes. Y dentro de aquí, como hemos dicho, lo voy a dejar por aquí, oferta, ángulo y persona, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, uno podría ser, si fuera por ángulo, pues podría ser melatonina como villano. Tendríamos aquí duerme para rendir mejor y podríamos tener aquí otro de magnesio como villano también. Y estructuro mi campaña a partir de esto. ¿Ok? Que sé que son 3 ángulos ganadores o 3 ángulos que quiero testear. Lo mismo con persona, lo mismo con oferta. Y justamente de aquí es donde más conclusiones vas a sacar siempre y la estructura que más recomiendo. Porque al final, el por qué dividirlo por adset es porque cada adset aprende de forma aislada y encuentra su propio público. Entonces, si en este caso la audiencia se define a nivel adset, es importante que cada adset que tenemos tenga una intención detrás. Que no sean adsets porque sí, sino que sean adsets por lo que hemos dicho, por categorías, por landings, por formato o por concepto. Pasamos con el punto 5. Ok, una vez ya estamos en ese punto en el que tenemos una cuenta con un volumen creativo decente, ¿cómo podemos escalar, ¿no? Cuando ya tenemos un volumen creativo alto al siguiente nivel? Pongámosle que tenemos en este caso básicamente 4 conceptos, ¿vale? Y de esos 4 conceptos tenemos 50 creativos de cada uno, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos un total de 200 ads activos en la cuenta ahora mismo. ¿Cómo se comporta esto? Pues vamos a decir que tenemos 1 o 2 adsets, ¿vale? De 1 a 2 adsets, que en este caso no funcionan, ¿vale? No están funcionando. Y el resto del presupuesto se acaba distribuyendo, ¿ok? En el resto de adsets, en los otros 2 adsets que sí funcionan. Pues lo que vamos a hacer es, tenemos varias opciones aquí. Vamos a duplicar esfuerzos en estos que sí que funcionan, ¿correcto? Tenemos 1 o 2 adsets que no funcionan y tenemos los otros 2 que sí. Y básicamente, pues el 80% del presupuesto se reparte entre estos 2 que tenemos aquí. Pues a partir de aquí nacen 2 caminos. El primero, el camino 1.
1 es básicamente duplicar esfuerzos en aquello que está funcionando, y lo que hacemos aquí pues es, si ya se sabe que funcionan esos dos adsets, lo que voy a hacer es cambiar un poco el perfil de producción, construir esa diversidad creativa alrededor de esas señales que he captado de estos dos adsets, y lo que voy a hacer es, en vez de hacer 50 creativos, voy a hacer 120 para el concepto ganador y 40 para el resto. Hago 120 para el ganador y 40 para el resto. De esta forma tengo mucho más volumen detrás del concepto ganador y capacidad de gastar más, porque al final lo que le quiero dar a Meta es lo que sé que va a funcionar. Y si yo lo que hago es duplicar esfuerzos en el concepto ganador, voy a conseguir gastar más, ya sea el ángulo, la persona o la oferta. Y luego tenemos el camino 2, que es un poco lo contrario a lo que haríamos en el camino 1, ¿no? Que es duplicamos esfuerzo en el concepto ganador y le metemos más presupuesto a ese concepto ganador. Podríamos hacerlo incluso con una campaña nueva, ¿vale? Si tenemos 120 conceptos nuevos, pues lanzaría una campaña nueva solo para ese concepto ganador. Imaginémonos que es melatonina-villano, es el ángulo. Esos 120 conceptos nuevos que he hecho de melatonina-villano, lo que hago es cogerlos y los meto dentro de una campaña con 3 distintos adsets y le meto a eso 120 euros de gasto diario. Perfecto, acabo de escalar horizontalmente con mayor volumen creativo de algo que ya sé que funciona. En el camino 2 no haríamos eso, no nos sobreapalancaríamos y lo que haríamos es un poco lo contrario. Lo que haríamos en este caso es al adset ganador le pondríamos un máximo de gasto. Me lo invento, un 40%. Entonces lo que le estaríamos diciendo ahí a esa campaña CBO de Meta es: no quiero que gastes más de un 40% dentro de ese adset. Quiero que distribuyas el resto entre los adsets existentes. ¿Eso que nos permitiría hacer? Lanzar adsets nuevos y testearlos también, porque con eso lo que conseguimos es que básicamente Meta no ponga todos los huevos en la misma cesta y nos permita testear, en este caso, otros adsets que ya tengamos. Esto, si fuera una estructura ABO, no haría falta. En una estructura CBO sí, porque al final Meta es quien decide dónde pone el dinero. Y por lo tanto, si lo que quieres es seguir avanzando y progresando y sacar nuevas señales, trabajar con un máximo puede ser una buena opción para que el resto de variables, conceptos, ángulos que estés testeando sigan llevándose gasto y puedas sacar conclusiones. De esta forma diluimos ese riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que Meta empieza a darle muchísimo gasto a ese adset que sabe que funciona y se acaba fatigando. ¿Y qué ocurre? Que si se fatiga y has estado tirando de ese adset constantemente y tirando conceptos ganadores para ese adset, pues vas a tener solo contenido de melatonina villano y no del resto. Por lo tanto, hemos puesto todo el foco en un solo concepto, nuestro riesgo ha subido una barbaridad y ha dejado de funcionar, por lo tanto se nos cae el rendimiento de la cuenta y no queremos eso. Queremos seguir aprendiendo constantemente. Así que esos son los dos caminos que tenemos en este caso cuando ya estamos escalando con un volumen creativo lo suficientemente grande y queremos seguir sacando conclusiones y avanzando. Y por último, para cerrar el vídeo, los dos no negociables de cualquier estructura. Y es que al final la estructura puede ser la que cada negocio necesite. De hecho, aplicar la misma plantilla, el mismo playbook, el mismo blueprint a todas las cuentas es uno de los errores que más vemos en la mayoría de cuentas que auditamos. Prácticamente parecen calcamonías muchas de ellas. Porque al final toda estructura, en este caso sea cual sea, siempre tiene que cumplir una de las dos condiciones que voy a mencionar ahora. La primera es datos con integridad para poder decidir. ¿A qué me refiero con esto? El dato tiene que ser defendible. Si alguien externo audita la cuenta, no debería poder tumbar cada una de las cosas que ve dentro de esa estructura, sino que debe quedar claro por qué está montada así, cómo se obtienen los insights y por qué es un modo limpio de leer el rendimiento. Me explico. Una de las cosas que siempre hago para saber si una estructura de cuenta tiene intención o no es ver la naming convention. Cuando veo una naming convention, sé cómo de intencionada es esa estructura de cuenta, cómo de trabajada está la estrategia creativa, si realmente hay hipótesis o no detrás de cada prueba que se lanza dentro de esa cuenta, o si en este caso no hay ninguna y por lo tanto se hace todo a lo loco. Y justamente las estructuras de cuenta en las que no hay naming convention, normalmente, ¿qué ocurre? Que cada vez que intentan escalar no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no entienden y no saben leer las señales que hay dentro de su negocio y por lo tanto se hace imposible escalar, imposible. Y la segunda variable es la siguiente: alineación con los objetivos del negocio. Me explico. La estructura tiene que reflejar los objetivos de tu e-commerce. Me lo invento. Una campaña para una categoría que hay que ventilarse porque tenemos mucho stock y no puede estar porque por cada día que pasa nos cobran 4 euros de fee en el almacén. Pues eso hay que ventilárselo y hay que trabajar para ventilarse eso. O, por ejemplo, hay una gama que debe alcanzar ciertos números comerciales porque hemos comprado tanto volumen de stock y nos estamos jugando el contrato con ese proveedor, por ejemplo. O, en este caso,
caso hay un concepto de ads que rinde muy bien, pero produce un LTV muy bajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir empujando ese concepto de ads que sé que me está trayendo un lifetime value muy bajo? Pues si en este caso mi objetivo es tener un lifetime value alto, la respuesta va a ser no. Voy a trabajar otros conceptos que me traigan clientes de mayor valor. Y a eso me refiero con, tienes que tener muy claro cuáles son los objetivos, porque no va a haber agencia, no va a haber equipo, no va a haber founder que si no tiene el objetivo claro, sepa qué estructura de cuenta tiene que trabajar. Y si en este caso como founder, como e-commerce, no lo tenemos claro, es muy difícil que tu equipo o que tu agencia sepa cómo estructurarlo y qué decisiones tomar. Porque un buen ROAS en plataforma a todo el mundo, a toda agencia, a todo experto, a todo founder le llena el ego. Pero un buen ROAS en plataforma no quiere decir que estemos cumpliendo los objetivos como negocio. Y eso es lo más importante. Así que si te ha gustado el vídeo, justamente esto es todo lo que analizamos y lo que hacemos con muchísima más profundidad para todos los e-commerce que gestionamos a día de hoy en MLO Growth, donde nos dedicamos a ayudar a marcas e-commerce a escalar a más de 6 y 7 cifras de forma rentable. Y eso es importante porque al final muchos de los dueños de e-commerce que conozco y las marcas que auditamos tienen muy buen ROAS, pero todas tienen el mismo problema, no pueden escalar. Y al final a toda agencia le llena el ego, ¿no?, tener un buen ROAS, pero la realidad es que si no se cumplen los objetivos, vale de muy poco tener un buen ROAS. Así que toda estructura de cuenta, toda estrategia creativa debe ir orientado a conseguir los objetivos del negocio, no a tener un buen ROAS. Así que en la descripción de este vídeo, si estás interesado, vas a tener un enlace donde puedes agendar tu auditoría estratégica gratuita, donde ya sea yo o alguien de mi equipo, auditaremos tu e-commerce, la situación en la que estás, a dónde quieres llegar y cuáles son los cuellos de botella que te están impidiendo llegar a esos objetivos. Y si pues vemos que te podemos ayudar, tenemos una propuesta, y si no, como mínimo saldrás con un plan de acción accionable que podrás ejecutar por tu cuenta o con tu equipo. Y si te gustan este tipo de vídeos, un like, sígueme y nada, déjame por comentarios cuál es el siguiente vídeo que quieres que trabajemos, algo que te preocupe, algún cuello de botella que tengas a día de hoy, y le echaremos un vistazo para poder resolverlo en otro vídeo. Así que, como digo, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.